¿Qué harías si tu hijo de 2 años cantara Querida con la misma pasión que Juan Gabriel? ¿Y si moviera las manos exactamente como lo hacía el Divo de Juárez? En agosto de 2024, en un pequeño barrio de Ciudad Juárez, Chihuahua, algo extraordinario comenzó a suceder en la humilde casa de los Moreno. El aire seco del desierto se colaba por las ventanas abiertas, mezclándose con el aroma de tortillas recién hechas que Rosa Moreno preparaba para el desayuno. Era un martes como cualquier otro, hasta que la voz infantil de Sebastián rompió la tranquilidad matutina. Rosa Moreno, una mujer de 35 años, que trabajaba limpiando casas en el sector acomodado de la ciudad, estaba acostumbrada a los balbuceos de su pequeño hijo. Sebastián tenía apenas 2 años y medio, y como cualquier niño de su edad, pasaba el día canturreando melodías sin sentido mientras jugaba con sus cochecitos en el piso de cemento pulido de su casa. Pero esa mañana fue diferente. Rosa estaba doblando la ropa limpia cuando escuchó algo que la hizo detenerse completamente. No era el típico gorjeo infantil que conocía tan bien. Era una voz clara, afinada, cantando una melodía que reconoció inmediatamente. Querida más que a mis ojos, más que al aire. Se le erizó la piel. La voz provenía del cuarto donde Sebastián jugaba solo, pero sonaba diferente, más madura, más sentida. Rosa dejó caer la playera que tenía en las manos y caminó despacio hacia el cuarto de su hijo, el corazón latiéndole cada vez más fuerte. Lo que vio la dejó paralizada en el marco de la puerta. Sebastián estaba parado en el centro del cuarto, sus pequeños bracitos extendidos de manera teatral, moviendo las manos con una gracia que ningún niño de su edad debería poseer. Pero no eran movimientos al azar. Eran los gestos inconfundibles de Juan Gabriel, esos ademanes elegantes y expresivos que habían enamorado a millones de personas durante décadas. El niño continuó cantando con los ojos cerrados, como si estuviera en un escenario frente a miles de personas. Su vocecita aguda pero firme entonaba cada nota con una precisión que helaba la sangre. Te he querido como no podrás comprender. Rosa se llevó una mano a la boca, sintiendo que las piernas le temblaban. Su hijo nunca había escuchado esa canción. En su casa solo sonaba música regional y algunos corridos que ponía su esposo Raúl cuando llegaba del trabajo en la maquiladora. Juan Gabriel no formaba parte de su playlist familiar. Sebastián, susurró, pero el niño siguió cantando como si estuviera en trance. Cuando por fin abrió los ojos, miró directamente a su madre con una expresión que Rosa jamás había visto en él. Era como si, por un momento, los ojos de su bebé hubieran pertenecido a alguien más. A alguien mayor, a alguien que había vivido mucho más que 2 años y medio. Mami, dijo Sebastián con su voz normal de niño, ¿por qué estás llorando? Rosa se dio cuenta de que efectivamente tenía lágrimas corriendo por las mejillas. Se arrodilló junto a su hijo y lo abrazó, sintiendo cómo su pequeño corazón latía contra su pecho. ¿Dónde aprendiste esa canción, mi amor?, le preguntó con voz temblorosa. Sebastián la miró con esa naturalidad que solo tienen los niños cuando dicen verdades que los adultos no pueden entender. Es mi canción, mami. Yo la hice para la gente que me quiere mucho. El mundo de Rosa Moreno acababa de cambiar para siempre, aunque aún no lo sabía completamente. Lo que había presenciado esa mañana era solo el comienzo de algo que desafiaría todo lo que creía saber sobre la vida, la muerte y los misterios que a veces conectan ambas realidades de maneras imposibles de explicar. Esa noche, cuando Raúl llegó del trabajo con las manos manchadas de aceite y el cansancio marcado en su rostro moreno, Rosa le contó lo que había presenciado. Él la escuchó en silencio, frunciendo el ceño como hacía siempre que algo no encajaba en su visión práctica del mundo. Los niños imitan lo que ven en la televisión, murmuró finalmente, tomando un sorbo de su cerveza fría. Seguramente vio algo en casa de tu hermana. Pero Rosa sabía que su hermana escuchaba puro rap y reggaetón. Y además, había algo en la manera en que Sebastián había cantado, algo que iba más allá de la simple imitación. Había emoción real en esa pequeña voz, una nostalgia que no correspondía a la edad de su hijo. Aquella noche, Rosa no pudo dormir. Se quedó despierta escuchando los sonidos nocturnos del barrio, los perros callejeros, las sirenas lejanas, el rumor constante del tráfico en la avenida principal. Pero por encima de todo,
seguía escuchando en su mente la voz de Sebastián cantando como si fuera alguien más, como si fuera Juan Gabriel, regresando a cantar una vez más. Los días en casa de los Moreno tenían un ritmo tan predecible como el sonido de las máquinas en la maquiladora donde trabajaba Raúl. Rosa se levantaba a las 5 de la mañana, preparaba café de olla en la estufa vieja que habían heredado de su suegra y tenía listos los frijoles refritos para el desayuno antes de que su esposo abriera los ojos. Sebastián despertaba siempre con el primer rayo de sol que se filtraba por la cortina raída de su cuarto. Era un niño madrugador, como su papá, y tenía la costumbre de levantarse canturrear melodías inventadas mientras Rosa le cambiaba el pañal y le ponía su ropa del día. Pero después de aquella mañana del martes, todo cambió. El miércoles siguiente, Rosa estaba preparando el almuerzo cuando escuchó nuevamente esa voz que ya no podía confundir con los balbuceos normales de su hijo. Esta vez, Sebastián estaba en el patio trasero, sentado en un cajón de madera que usaban como mesa improvisada, cantando otra canción que Rosa reconoció inmediatamente. Hasta que te conocí, vivía tranquilo, vivía feliz. Se le heló la sangre. Sebastián tenía los ojos cerrados y movía la cabeza de un lado al otro, con esa misma expresión melancólica que ponía Juan Gabriel cuando interpretaba sus baladas más emotivas. Sus manitas pequeñas se alzaban y bajaban, siguiendo el ritmo de la melodía, como si dirigiera una orquesta invisible. Rosa dejó caer la cuchara de madera que tenía en la mano. El ruido hizo que Sebastián abriera los ojos y la mirara con una sonrisa inocente. «¿Te gustó mi canción, mami?» «Sebastián, mi amor», le dijo Rosa acercándose despacio, como si temiera asustar a un animal salvaje. «¿Quién te enseñó esa canción?» El niño se bajó del cajón y se acercó a abrazar las piernas de su madre. «Nadie me la enseñó. Yo me la sé porque es mía, como todas mis canciones». Rosa sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Tomó a Sebastián en brazos y se sentó en el escalón que separaba el patio de la cocina. El sol de media mañana calentaba sus espaldas, pero ella sentía un frío extraño corriendo por sus venas. «¿Tus canciones? ¿Qué quieres decir con eso?» Sebastián acomodó su cabecita en el hombro de su madre y suspiró como un adulto cansado. «Antes de estar contigo, mami, yo cantaba para mucha gente, en lugares muy grandes con muchas luces brillantes. La gente lloraba cuando yo cantaba, pero eran lágrimas bonitas». Las manos de Rosa comenzaron a temblar. Abrazó más fuerte a su hijo, sintiendo su respiración calmada contra su cuello. ¿Y dónde era eso, mi cielo? En muchos lugares. Había uno muy grande, con muchas sillas rojas, donde la gente se paraba y gritaba mi nombre. Y había otro donde llovía mucho, pero adentro estaba calientito. Rosa cerró los ojos, tratando de encontrar una explicación lógica para lo que estaba escuchando. Pero por más que se esforzara, no podía negar la precisión con la que Sebastián cantaba, la emoción genuina en su voz infantil, los gestos que parecían venir de una memoria profunda que un niño de su edad no debería poseer. Esa tarde, cuando la vecina Esperanza llegó como siempre a tomar café y chismear sobre el barrio, Rosa decidió poner a prueba a su hijo sin decirle nada a la vecina. «Sebastián, ¿le cantas algo bonito a doña Esperanza?» El niño, que estaba jugando con un cochecito roto en el suelo, levantó la vista y sonrió. Se puso de pie, se limpió las manitas en la playera y comenzó a cantar con esa voz que ya no sorprendía a Rosa, pero que dejó a Esperanza con la boca abierta. «Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo». Esperanza se llevó ambas manos al pecho y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Dios santo, Rosa, ¿de dónde sacó este niño esa canción?» Y esa manera de cantar. Sebastián terminó la canción con los brazos extendidos, como si estuviera recibiendo los aplausos de un público invisible. Luego se acercó a Esperanza y le acarició la mano con esa ternura extraña que había desarrollado desde que comenzó a cantar. «No llore, señora. Las canciones tristes también son bonitas porque nos ayudan a recordar a la gente que queremos». Esperanza miró a Rosa con una mezcla de asombro y terror. «Rosa, este niño habla como adulto y canta como Juan Gabriel», terminó Rosa la frase que su vecina no se atrevía a pronunciar. Esa noche, Rosa no cocinó. No pudo. Se quedó sentada en la sala,
observando a Sebastián jugar con sus juguetes como cualquier niño normal, pero sabiendo que algo había cambiado para siempre en su mundo pequeño y predecible. Cuando Raúl llegó del trabajo, lo encontró a los tres cenando quesadillas frías y frijoles sin calentar. «¿Qué pasó aquí?», preguntó, notando la tensión en el ambiente. Pero antes de que Rosa pudiera responder, Sebastián levantó la vista de su plato y dijo algo que ninguno de los dos estaba preparado para escuchar. «Papá, ¿tú sabes dónde está mi guitarra dorada? La extraño mucho». «Sebastián, tú no tienes ninguna guitarra». El niño lo miró con esa paciencia infinita que había desarrollado desde que comenzó a cantar, como si estuviera explicando algo obvio a un adulto despistado. «No aquí, papá. Mi guitarra dorada está en el lugar donde don Evaristo la guardó para mí. Él me dijo que la iba a cuidar hasta que yo regresara». Rosa sintió que el aire se volvía denso. Don Evaristo era un nombre que no había escuchado en años, pero lo recordaba perfectamente. Un viejo luthier que tenía una tienda de instrumentos en el Mercado Juárez, cerca del centro histórico. Su hermana Leticia había trabajado en un puesto de comida frente a la tienda, y siempre hablaba del anciano que reparaba guitarras y violines con manos temblorosas pero expertas. «¿Cómo conoces a don Evaristo, mi cielo?», preguntó Rosa, sintiendo que el corazón se le aceleraba. «Él era mi amigo. Me arreglaba las guitarras cuando se rompían y yo le cantaba mientras trabajaba. Le gustaba mucho hasta que te conocí porque decía que le recordaba a su esposa». Raúl y Rosa intercambiaron una mirada cargada de terror y fascinación. Don Evaristo había muerto 3 años atrás, mucho antes de que Sebastián naciera. Al día siguiente, Rosa no pudo concentrarse en su trabajo. Mientras limpiaba la casa de la licenciada Martínez, en la zona residencial, su mente no dejaba de darle vueltas a las palabras de Sebastián. Al mediodía, decidió llamar a su hermana Leticia. «Leticia, ¿te acuerdas de don Evaristo? El que tenía la tienda de instrumentos en el mercado». «Claro que me acuerdo. Pobrecito. Murió solito en su tienda. ¿Por qué me preguntas?». Rosa le contó todo. Los cantos de Sebastián, los gestos, las palabras sobre la guitarra dorada. Leticia la escuchó en silencio, y cuando Rosa terminó, suspiró profundamente. «Rosa, ese niño tuyo me está asustando. Don Evaristo sí hablaba de una guitarra dorada que tenía guardada. Decía que se la había regalado un cantante muy famoso hace muchos años, pero nunca dijo quién. ¿La guitarra sigue ahí? No sé. Cuando murió, sus sobrinos de Chihuahua vinieron a cerrar la tienda. Creo que vendieron todo, pero... Rosa, hay algo más». La voz de Leticia se volvió un susurro. Don Evaristo siempre decía algo extraño. Que cuando el dueño de esa guitarra regresara, él se la entregaría, aunque tuviera que ser desde el otro mundo. Esa tarde, Rosa decidió hacer algo que jamás pensó que haría. Tomó a Sebastián de la mano y se dirigieron al Mercado Juárez. El sol de septiembre pegaba fuerte en las calles polvorientas y el aire olía a tacos, frutas maduras y el humo de los autobuses urbanos. Cuando llegaron frente al local que había sido la tienda de don Evaristo, Rosa sintió un escalofrío. El lugar estaba cerrado, con un letrero de «Se renta» pegado en la puerta de metal, pero Sebastián se soltó de su mano y corrió hacia la entrada como si reconociera el lugar. «Aquí venía todos los días», dijo, tocando la puerta con sus manitas pequeñas. Don Evaristo me esperaba con café y pan dulce. Rosa se acercó despacio, observando cómo su hijo parecía perdido en un recuerdo que no debería tener. «Sebastián, ¿sabes dónde está la guitarra?». El niño caminó hacia un costado del edificio, donde había un callejón estrecho lleno de basura y grafitis. Se detuvo junto a una pared de ladrillos descarapelados y señaló hacia el suelo. «Ahí abajo». Don Evaristo la enterró cuando se puso muy enfermo. Me dijo que la tierra la iba a proteger hasta que yo viniera por ella. El corazón de Rosa latía tan fuerte que estaba segura de que todo el mercado podía escucharlo. Se arrodilló junto a su hijo y examinó el lugar que señalaba. Era un pequeño espacio entre la pared del edificio y el puesto de frutas de al lado, cubierto de tierra compacta y desperdicios. «Mi amor, ¿estás seguro?». Sebastián asintió con la cabeza y luego hizo algo que dejó a Rosa sin aliento. Comenzó a cantar suavemente, como si fuera una oración. «Abrázame muy fuerte, vida mía, que el tiempo pasa y se nos va». Su voz infantil llenó el callejón sucio, y por un momento
Rosa sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Algunos comerciantes se asomaron de sus puestos atraídos por esa voz que no correspondía al cuerpo pequeño del que salía. Doña Carmen, que vendía elotes en el puesto de enfrente, se acercó con los ojos llenos de lágrimas. «Señora, ¿quién le enseñó a cantar así a este niño? Canta igualito a Juan Gabriel», completó Rosa la frase que doña Carmen no se atrevía a pronunciar. «Sí, pero no solo eso. Los gestos, la manera de mover las manos, es como si...» La mujer se santiguó, como si fuera él mismo. Sebastián se acercó a doña Carmen y le tomó la mano con esa ternura extraña que lo caracterizaba. «No se asuste, señora. Solo soy un niño que canta. Pero antes, cuando era grande, también cantaba aquí en Juárez. Esta ciudad siempre ha sido mi casa». Doña Carmen se llevó una mano al pecho y miró a Rosa con una mezcla de admiración y terror. «Señora, este niño no es normal. Habla como si hubiera vivido otra vida». Rosa tomó a Sebastián en brazos y se despidió de doña Carmen, pero antes de irse se acercó una vez más al lugar donde su hijo había señalado. Se agachó y tocó la tierra con sus dedos. Estaba compacta, pero había algo extraño, como si hubiera sido removida recientemente, a pesar de que el lugar parecía abandonado desde hace años. De regreso a casa, Sebastián se quedó dormido en el autobús urbano, recargado en el hombro de su madre. Rosa lo observaba dormir y se preguntaba qué tipo de sueños tendría un niño que cantaba como Juan Gabriel y hablaba de guitarras enterradas. Esa noche, cuando le contó a Raúl lo que había pasado en el mercado, su esposo se quedó callado por largo rato. Finalmente, habló con una voz que Rosa no le había escuchado nunca. «Rosa, creo que necesitamos ayuda. Esto ya no es cosa de niños». Pero antes de que pudieran decidir qué hacer, Sebastián apareció en la puerta de la cocina, frotándose los ojos con sueño. Llevaba puesto su pijama de carritos, pero en sus ojos había una tristeza profunda que no correspondía a sus 2 años de edad. «Mami, papá, tuve un sueño muy bonito. Soñé que estaba cantando en un lugar lleno de luces, y toda la gente me decía Alberto, Alberto, pero yo les decía que ahora me llamo Sebastián y que soy su niño pequeño». Rosa sintió que las piernas le temblaban. Alberto. Nadie en su familia conocía el nombre real de Juan Gabriel. Nadie sabía que Alberto Aguilera Valadez había sido el nombre del niño pobre que se convirtió en el divo de Juárez. Pero Sebastián sí lo sabía. La noticia de que un niño de 2 años cantaba como Juan Gabriel se extendió por el barrio como reguero de pólvora. En 3 días, la casa de los Morenos se había convertido en una especie de santuario improvisado donde llegaban vecinos curiosos, señoras devotas que se santiguaban al escuchar a Sebastián cantar, y hasta algunos periodistas de radio local que Rosa había corrido a gritos de su puerta. «No queremos circo», le decía a Raúl cada noche. «Solo queremos entender qué está pasando con nuestro hijo». Pero el miércoles por la tarde, cuando Rosa regresaba del trabajo cargando las bolsas del mandado, encontró a una mujer mayor esperándola en la puerta de su casa. Tenía el cabello blanco perfectamente peinado, vestía un suéter color perla a pesar del calor, y sus ojos tenían esa intensidad que solo desarrollan las personas que han visto mucho mundo. «¿Señora Moreno?», preguntó con voz firme pero amable. «Me llamo Esperanza Aguilera. Necesito hablar con usted sobre su niño». Rosa sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Aguilera, el apellido de Juan Gabriel. ¿Es usted?» «Soy prima lejana de Alberto», dijo la mujer, usando el nombre real del cantante como si fuera lo más natural del mundo. «Vivo en El Paso, pero tengo familia aquí en Juárez. Me contaron lo que está pasando con su hijo». Rosa abrió la puerta con manos temblorosas. Esperanza Aguilera entró a la casa humilde como si fuera un palacio, sin juzgar los muebles viejos ni las paredes descarapeladas. Sebastián estaba jugando en la sala con sus cochecitos, canturreando bajito una melodía que Rosa ya no podía identificar. Cuando vio a la mujer desconocida, se puso de pie y se acercó con esa confianza extraña que tenía con los adultos. «Señora bonita», le dijo tomándole la mano, «usted tiene los mismos ojos que mi familia de antes». Esperanza se arrodilló frente al niño y lo observó con una intensidad que puso nerviosa a Rosa. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando Sebastián sonrió. «Dios mío», susurró, «tiene su sonrisa.
esa misma sonrisa que ponía Alberto cuando era niño. ¿Usted conoció a Alberto cuando era pequeño?, preguntó Sebastián con curiosidad genuina. Sí, mi niño. Jugábamos juntos en casa de mi abuela en Parácuaro, Michoacán. Él siempre cantaba desde que tenía 3 años. Rosa se sentó en el sillón, sintiendo que estaba siendo testigo de algo que desafiaba todas las leyes de la realidad. Sebastián y Esperanza hablaban como si se conocieran de toda la vida. ¿Se acuerda de doña Victoria, su mamita?, preguntó Sebastián con esa voz tierna que usaba cuando hablaba de temas importantes. Esperanza ahogó un sollozo. Claro que me acuerdo de tía Victoria. Era la mujer más buena del mundo. Te quería tanto, Alberto. Ahora soy Sebastián, corrigió el niño con paciencia. Pero sí, mi mamita Victoria me quería mucho. Ella está esperándome en el cielo, pero me dijo que tenía que venir a cantar un poquito más para la gente que me extraña. Rosa sintió que necesitaba aire fresco. Se levantó y abrió las ventanas, pero Esperanza la detuvo con un gesto. Señora Moreno, necesito contarle algo importante, pero primero, ¿me permite grabar lo que su hijo dice? Mi familia no me va a creer esto. Rosa asintió, aunque una parte de ella gritaba que todo esto era demasiado. Esperanza sacó su teléfono celular y comenzó a grabar. Sebastián, ¿puedes contarme cómo era la casa donde vivía Alberto cuando era niño? Sebastián se sentó en el suelo, cruzó las piernas como un adulto en meditación y comenzó a describir detalles que helaron la sangre de Esperanza. Era una casita de adobe con el piso de tierra. Tenía un patio grande donde mi mamita colgaba la ropa y había un árbol de guayaba donde me gustaba trepar. En las noches, mi mamita me cantaba para que me durmiera y yo le prometía que cuando fuera grande iba a ser cantante para comprarle una casa muy bonita. Esperanza dejó de grabar y se cubrió la cara con las manos. Es imposible, murmuró entre lágrimas. Está describiendo exactamente la casa de tía Victoria, pero esa casa ya no existe. La demolieron hace más de 40 años. ¿Qué más recuerda?, preguntó Rosa con voz temblorosa. Mi papá Gabriel se fue cuando yo era muy pequeñito. Mi mamita lloraba en las noches, pero yo le cantaba para que se sintiera mejor. Le decía que íbamos a estar bien, que yo iba a cuidarla siempre. Esperanza se puso de pie y caminó hacia la ventana, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Señora Moreno, hay cosas que solo la familia de Alberto sabía. Detalles íntimos que nunca se hicieron públicos. ¿Cómo qué? Su papá se llamaba Gabriel, pero lo abandonó cuando era muy niño. Alberto nunca hablaba de eso públicamente, solo con nosotros, la familia cercana. Sebastián se acercó a Esperanza y le acarició el brazo. No esté triste por eso, señora. Mi papá Gabriel no sabía cómo amar, pero yo tuve muchos papás después. La gente que me quería se convirtió en mi familia. La conversación fue interrumpida por la llegada de Raúl, que se sorprendió al encontrar a una desconocida en su sala llorando mientras su hijo hablaba como un adulto. Esperanza se presentó y le explicó la situación. Raúl, hombre práctico acostumbrado a buscar explicaciones lógicas para todo, escuchó en silencio, pero Rosa podía ver la lucha interna en sus ojos. Con todo respeto, señora, dijo finalmente, los niños absorben información de muchos lugares, la televisión, conversaciones que escuchan sin que nos demos cuenta. ¿Y esto?, preguntó Esperanza mostrándole el video que había grabado. ¿Cómo explica que un niño de 2 años conozca detalles íntimos de la infancia de Juan Gabriel? Raúl vio el video en silencio, su expresión cambiando gradualmente de escepticismo a preocupación. Debe haber una explicación, murmuró, pero su voz ya no sonaba tan convincente. Esperanza se despidió esa noche con una promesa y una advertencia. Voy a hablar con mi familia en El Paso y en Michoacán. Necesitamos investigar esto más a fondo. Pero, señora Moreno, su voz se volvió seria. Tenga cuidado. Cuando esto se sepa, va a venir gente, mucha gente, y no toda va a tener buenas intenciones. Esa noche, Rosa no pudo dormir pensando en las palabras de Esperanza, y no se equivocaba. Al día siguiente, llegaron los primeros periodistas de televisión nacional. La vida tranquila de los Moreno había terminado para siempre, pero lo que no sabían era que la verdadera prueba estaba por llegar, porque en El Paso, Texas, a solo unos kilómetros de distancia, una mujer que había estado guardando un secreto durante 8 años acababa de ver el video de Sebastián cantando.
Y ese secreto cambiaría todo lo que creían saber sobre los últimos días de Juan Gabriel. Si esta historia te está impresionando tanto como a nosotros, déjanos saber en los comentarios qué piensas de lo que está pasando con el pequeño Sebastián. ¿Crees que es posible que las almas regresen? Y no olvides suscribirte porque esto apenas está comenzando. Laura Aguilera vivía en una casa modesta del sur de El Paso, Texas, rodeada de fotografías familiares y recuerdos de una vida dedicada a preservar la memoria de su hermano más famoso. A los 72 años, había aprendido a vivir con el peso de ser la hermana de Juan Gabriel, pero también con el dolor de haberlo perdido para siempre aquel 28 de agosto de 2016. O al menos eso creía, hasta que su nieta Sofía le mostró un video que circulaba en redes sociales. Un niño de 2 años de Ciudad Juárez cantando Querida con una voz y gesticulación que la hicieron temblar. «Abuela, mira esto», le había dicho Sofía, acercándole su teléfono. «Este niño canta igualito al tío Alberto». Laura se quedó paralizada viendo el video. No solo era la voz o los gestos, era algo más profundo. La manera en que el niño cerraba los ojos al cantar, como transportándose a otro lugar. La forma en que movía las manos, con esa gracia natural que su hermano había tenido desde pequeño. Pero lo que realmente la impactó fue escuchar al niño decir: «Es mi canción. Yo la hice para la gente que me quiere mucho». Laura se llevó una mano al pecho y sintió que el corazón le latía descontrolado. Se levantó de su silla de mimbre y caminó hasta el ropero de su recámara. En el fondo, envuelta en un rebozo que había pertenecido a su madre, guardaba una caja de cartón que no había abierto en 8 años. Con manos temblorosas, desenvolvió la caja y sacó su contenido: fotografías familiares, cartas y un sobre amarillo que nunca había tenido el valor de abrir completamente. El sobre llevaba escrito con la letra inconfundible de su hermano: «Para Laura, solo ábrelo si algún día un niño canta mis canciones como si fueran suyas». Laura había encontrado esa carta en el hotel de Los Ángeles después de la muerte de Alberto, entre sus pertenencias personales. Durante 8 años se había preguntado qué significaban esas palabras extrañas. ¿Cómo podía Alberto haber sabido que un día un niño cantaría sus canciones de esa manera? Con dedos temblorosos, abrió completamente el sobre y leyó la carta que cambiaría todo. «Mi querida hermana Laura, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo físicamente, pero también porque algo extraordinario ha pasado. Desde hace meses he tenido sueños muy vividos. Sueños donde veo a un niño pequeño, de cabello oscuro y ojos grandes, cantando mis canciones en una casa humilde de nuestra querida Ciudad Juárez. En estos sueños, el niño me dice que su nombre es Sebastián y que ha venido a terminar lo que yo no pude completar. Me habla de una guitarra dorada que dejé guardada en un lugar especial, esperando el momento correcto. Laura, sé que esto suena como locura, pero mis sueños nunca me han mentido. Fueron los sueños los que me dijeron cuándo iba a morir mamá Victoria. Fueron los sueños los que me mostraron cada una de mis canciones antes de escribirlas. Si encuentras a este niño, si realmente existe, por favor ayúdalo. Él va a necesitar protección porque la gente no va a entender lo que está pasando. Pero tú sabes que yo siempre creí en cosas que otros no podían ver. La guitarra dorada está enterrada en el patio trasero de la tienda de Don Evaristo, en el Mercado Juárez. Él la guardó para mí cuando supe que mi tiempo se acababa. En esa guitarra hay algo más que música, Laura. Hay pedazos de mi alma. Cuida al niño como cuidaste a tu hermano Alberto. Con todo mi amor eterno, tu hermano». Laura dejó caer la carta y lloró como no había llorado desde el funeral de su hermano. Las palabras danzaban frente a sus ojos. Sebastián, Ciudad Juárez, guitarra dorada, Don Evaristo. Todo coincidía con lo que había visto en el video. Esa misma tarde, Laura llamó a su prima Esperanza en Juárez. «Esperanza, necesito que me digas todo lo que sepas de ese niño que canta como Alberto». «Laura, es algo sobrenatural. He estado con él. Conoce detalles de la infancia de Alberto que solo nosotros sabíamos, y habla de una guitarra dorada, enterrada en el patio de Don Evaristo», completó Laura la frase. El silencio al otro lado de la línea fue profundo. «¿Cómo sabes eso?». Laura le contó de la carta, leyendo cada palabra con voz quebrada. Esperanza escuchó sin interrumpir
y cuando Laura terminó suspiró profundamente. «Laura, tenemos que hacer algo. Este niño no es normal. Ayer me dijo que extrañaba su casa de los Divos en Cancún». Laura sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Los Divos era el nombre de la residencia privada que Alberto había construido en Cancún, pero ese nombre nunca había sido público. Solo la familia cercana sabía que él se refería a su casa así. Esperanza, ese niño. Necesito conocerlo. 3 días después, Laura Aguilera cruzó la frontera de El Paso a Ciudad Juárez con una misión que jamás pensó que tendría: conocer al niño que podría ser la reencarnación de su hermano. Cuando llegó a la casa de los Moreno, acompañada por Esperanza, Rosa la recibió con nerviosismo. La llegada de familiares de Juan Gabriel significaba que la situación había escalado a otro nivel completamente. Sebastián estaba jugando en el patio trasero cuando las 2 mujeres entraron. Al ver a Laura, dejó caer sus juguetes y corrió hacia ella con una sonrisa que Laura reconoció inmediatamente. «Tía Laura», exclamó abrazándola como si la hubiera estado esperando toda su vida. «Sabía que ibas a venir. Te extrañé mucho». Laura se arrodilló y abrazó al niño, sintiendo una conexión inexplicable. Era como abrazar a Alberto cuando tenía esa edad. «¿Cómo sabías que iba a venir?» «Porque anoche soñé contigo. Me dijiste que ya habías leído mi carta y que ibas a ayudarme a encontrar mi guitarra dorada». Laura miró a Rosa con ojos llenos de lágrimas. El niño acababa de confirmar algo que solo ella sabía: el contenido de la carta que había guardado en secreto durante 8 años. «Sebastián, ¿sabes dónde está la guitarra?» El niño asintió con seriedad y señaló hacia el callejón que estaba al otro lado de la calle. Don Evaristo la enterró ahí, junto a la pared de ladrillos. «Pero está muy profunda porque él quería que estuviera segura hasta que yo regresara». Laura sacó la carta de Alberto de su bolsa y la mostró a Rosa y Esperanza. Leyó en voz alta la parte donde su hermano describía exactamente la ubicación de la guitarra. «Es imposible», murmuró Rosa. «Mi hijo no puede saber esto». Pero Sebastián se acercó a Laura y le susurró algo al oído que nadie más pudo escuchar. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de la mujer, quien abrazó al niño más fuerte. «¿Qué te dijo?», preguntó Esperanza. Laura miró al niño con una mezcla de asombro y terror. «Me dijo el nombre secreto que Alberto me puso cuando éramos niños, un nombre que nunca le conté a nadie en toda mi vida». El silencio que siguió fue interrumpido por la voz clara de Sebastián. «Tía Laura, ¿mañana vamos por mi guitarra? Ya es tiempo de que regrese a casa». Las nubes bajas cargadas de humedad amenazaban con lluvia, pero nada iba a detener lo que estaba por suceder. Laura Aguilera no había dormido en toda la noche, dando vueltas en la cama del pequeño hotel donde se había hospedado, pensando en la decisión que había tomado. A las 7 de la mañana se reunieron en casa de los Moreno: Laura, Esperanza, Rosa, Raúl y Sebastián. También había llegado don Aurelio, el hermano mayor de Rosa, quien había traído palas y herramientas de excavación después de que Rosa le contara toda la historia por teléfono. «Si vamos a hacer esto», había dicho don Aurelio con su pragmatismo característico, «lo vamos a hacer bien, pero espero que sepan lo que están buscando». Sebastián desayunó sus quesadillas con leche tibia como cualquier niño de su edad, pero había algo diferente en él esa mañana. Sus ojos tenían un brillo especial, como si supiera que algo importante estaba por suceder. «¿Estás listo, mi niño?», le preguntó Laura, arrodillándose frente a él. «Sí, tía Laura. Mi guitarra me está esperando. Puedo sentirla». El grupo caminó hacia el Mercado Juárez en silencio. Era temprano y la mayoría de los puestos aún no abrían, pero algunos comerciantes madrugadores ya estaban preparando sus mercancías. Doña Carmen, la vendedora de elotes, los vio pasar y se santiguó discretamente. Cuando llegaron al callejón detrás de la antigua tienda de don Evaristo, Sebastián corrió directamente al lugar que había señalado días atrás. Se detuvo junto a la pared de ladrillos y puso sus manitas pequeñas sobre la tierra compacta. «Aquí está», dijo con una certeza que helaba la sangre. 2 metros para abajo, junto a la esquina. Don Aurelio examinó el terreno con ojo experto. La tierra efectivamente se veía diferente en ese punto, como si hubiera sido removida años atrás y luego compactada nuevamente. «Bueno», murmuró, «si vamos a hacer esto,
Hay que hacerlo bien. Comenzó a excavar con cuidado, retirando capas de tierra mientras Sebastián se sentaba en una piedra cercana, cantando suavemente canciones de Juan Gabriel como si fueran nanas para tranquilizar a todos. «No se lastimes, Aurelio», murmuró entre canción y canción. «Está un poquito más a la izquierda». Don Aurelio siguió las indicaciones del niño como si fuera lo más natural del mundo, a pesar de que su mente racional luchaba contra la situación surrealista en la que se encontraba. Después de 40 minutos de excavación cuidadosa, la pala de don Aurelio chocó contra algo sólido. «Aquí hay algo», anunció, y el corazón de todos los presentes se aceleró. Rosa se acercó y se arrodilló junto al hoyo. Con las manos, ayudó a apartar la tierra restante hasta que apareció una esquina de lo que parecía ser una manta gruesa, descolorida por los años bajo tierra. «Dios mío», susurró Laura, llevándose una mano al pecho. Sebastián se bajó de la piedra y se acercó al borde del hoyo. Sus ojos se llenaron de lágrimas de emoción. «Ahí está mi guitarra bonita. Don Evaristo la cuidó muy bien para mí». Con extremo cuidado, don Aurelio y Raúl extrajeron el bulto envuelto en la manta. Era más pesado de lo esperado y tenía la forma inconfundible de una guitarra. Los colocaron sobre una superficie plana y con manos temblorosas, Laura comenzó a desenvolver la manta. La tela se desmoronaba por la humedad y el tiempo, pero había protegido su contenido de manera sorprendente. Cuando por fin quedó expuesta, todos ahogaron un grito de asombro. Era una guitarra acústica con incrustaciones doradas que brillaban incluso bajo la luz gris de la mañana nublada. El cuerpo era de madera fina, barnizada en un tono miel profundo, y las clavijas estaban adornadas con pequeños detalles en oro. A pesar de los años bajo tierra, se había conservado en condiciones casi perfectas, pero lo que realmente impactó a Laura fue el pequeño grabado que adornaba la parte posterior del cuerpo. «Para mi hermano Alberto, que canta con el corazón, E.M. 1991. E.M., murmuró Laura con la voz quebrada. Emilio Magaña. Fue el luthier que le hizo esta guitarra personalizada a Alberto en 1991. Sebastián se acercó y acarició el instrumento con una familiaridad que resultaba imposible de explicar. «Mi guitarra bonita», susurró. «La toqué en el concierto de Bellas Artes y en el Auditorio Nacional, y en tantos lugares donde la gente cantaba conmigo». Rosa se llevó ambas manos a la boca, llorando sin control. La precisión con la que Sebastián conocía detalles específicos de la carrera de Juan Gabriel era sobrecogedor. Pero había algo más envuelto en la manta. Laura encontró un sobre de cuero, también protegido del tiempo y la humedad. Con dedos temblorosos, lo abrió y encontró una carta escrita con la letra de don Evaristo. «Si alguien encuentra esta guitarra, es porque Alberto ha regresado de la manera que él siempre supo que iba a regresar. Me pidió que la guardara aquí porque dijo que un día un niño vendría por ella y que ese niño sería él mismo en un cuerpo nuevo. No sé si creer en estas cosas, pero Alberto nunca me mintió. Esta guitarra era su favorita para componer. Decía que tenía alma propia. Si el niño que la encuentra realmente es Alberto, que sepa que don Evaristo cumplió su promesa. Firmado, Evaristo Mendoza, diciembre de 2015. El silencio que siguió fue profundo y cargado de emoción. Todos miraban alternativamente la carta, la guitarra y a Sebastián, que había tomado el instrumento y lo abrazaba como si fuera un juguete perdido que por fin había encontrado. «¿Puedes tocarla?», le preguntó Laura con voz temblorosa. Sebastián acomodó la guitarra sobre sus pequeñas piernas. Sus deditos apenas podían rodear el mástil, pero cuando comenzó a tocar, el sonido que salió del instrumento fue limpio y afinado. Y entonces cantó. Cantó Amor Eterno con una voz y una emoción que partieron el corazón de todos los presentes. No solo era la técnica o la afinación, era la manera en que cada palabra salía cargada de una nostalgia profunda, de un amor genuino por la música y por la gente que la escuchaba. Cuando terminó la canción, Sebastián miró a Laura con esos ojos grandes que ahora brillaban con lágrimas de felicidad. «Gracias por ayudarme a encontrarla, tía Laura. Ahora puedo cantar bien bonito para la gente que me extraña». Laura se arrodilló frente al niño y lo abrazó, sintiendo que estaba abrazando a su hermano Alberto una vez más. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Rosa,
aún procesando la magnitud de lo que acababa de presenciar. Ahora, dijo Laura con voz firme, vamos a proteger a este niño, porque lo que acaba de pasar va a cambiar muchas vidas. En ese momento, como si el universo mismo estuviera poniendo su sello de aprobación, comenzó a caer una lluvia suave sobre Ciudad Juárez. Las gotas tocaban las cuerdas de la guitarra dorada, produciendo un sonido musical casi mágico. Sebastián levantó la cara hacia el cielo y sonrió. «Está lloviendo porque el cielo está feliz», dijo con esa sabiduría extraña que lo caracterizaba. Mi mamita Victoria siempre decía que la lluvia era como aplausos del cielo. Con la ayuda de abogados especializados, establecieron un fideicomiso que garantizaba que cualquier beneficio económico que pudiera surgir de la historia del niño se guardara para su educación y futuro, lejos de oportunistas y explotadores. La casa humilde de los Moreno se mudó a un barrio más tranquilo de Ciudad Juárez, lejos de los curiosos y periodistas que durante semanas acamparon en su puerta original. Rosa dejó su trabajo de limpieza y se dedicó completamente a cuidar a Sebastián, quien había desarrollado una rutina especial que mezclaba la vida normal de un niño de 3 años con momentos extraordinarios de música y recuerdos. Cada tarde, después de su siesta, Sebastián se sentaba en el patio trasero de su nueva casa con la guitarra dorada. Sus deditos habían crecido lo suficiente para tocar acordes básicos, y su voz había madurado con una técnica que seguía asombrando a todos los que la escuchaban. «Mami», le dijo una tarde a Rosa, mientras afinaba las cuerdas, con una precisión imposible para su edad, «ya no me duele tanto extrañar mi vida de antes». Rosa, que cosía en una silla cercana, levantó la vista de su labor. «¿Ya no te acuerdas tanto de cuando eras Alberto?». Sebastián se quedó pensativo, como siempre hacía cuando le preguntaban sobre sus recuerdos. Durante estos meses, Rosa había notado que las memorias específicas de la vida de Juan Gabriel comenzaban a difuminarse, como fotografías que se desvanecen con el tiempo, pero algo más profundo permanecía: la esencia, el amor por la música, la conexión especial con las emociones de las personas. «Me acuerdo de los sentimientos, mami. Me acuerdo de cómo se sentía amar tanto la música y cómo se sentía hacer feliz a la gente cantando, pero ahora soy Sebastián y está bien así». Rosa dejó la costura y se acercó a su hijo. A los 3 años, Sebastián había desarrollado una sabiduría emocional que la tranquilizaba y la inquietaba a la vez. «¿Y qué va a pasar cuando crezcas? ¿Vas a ser cantante?». Sebastián acarició las cuerdas de la guitarra, produciendo un sonido suave y melancólico. «No sé, mami. Tal vez sí, tal vez no. Pero siempre voy a cantar, porque la música es como respirar para mí». La tarde del domingo, como había sido costumbre durante estos meses, llegó la visita semanal de Laura Aguilera. La mujer había desarrollado con Sebastián una relación que iba más allá de lo familiar. Era como si realmente estuviera cuidando a su hermano en una nueva versión, más pequeña y vulnerable. «Hola, tía Laura», la saludó Sebastián, corriendo a abrazarla como siempre hacía. «Hola, mi niño hermoso, ¿cómo has estado?». «Bien. Ayer compuse una canción nueva. ¿Quieres escucharla?». Laura se sentó en el patio y escuchó atentamente mientras Sebastián tocaba y cantaba una melodía simple pero hermosa, con letra que hablaba sobre familias que se reencuentran después de mucho tiempo separadas. Cuando terminó, Laura tenía los ojos llenos de lágrimas. «Es preciosa, Sebastián. ¿De dónde sacaste esa letra?». «De aquí», respondió el niño tocándose el pecho. «A veces las canciones vienen solas, como cuando llueve». Esa noche, después de que Laura se despidiera y Sebastián se durmiera abrazado a su guitarra, como otros niños duermen con peluches, Rosa y Raúl se sentaron en su pequeña sala a reflexionar sobre el camino extraordinario que había tomado sus vidas. «¿Tú crees que realmente era Juan Gabriel?», le preguntó Rosa a su esposo. Raúl, que durante estos meses había pasado del escepticismo total a una aceptación silenciosa del misterio, suspiró profundamente. «Rosa, he visto cosas que no puedo explicar. He escuchado a nuestro hijo cantar canciones que nunca aprendió, conocer personas que murieron antes de que naciera, encontrar tesoros enterrados siguiendo recuerdos que no debería tener». Hizo una pausa, mirando hacia el cuarto donde dormía Sebastián. «No sé si era Juan Gabriel o si es algo más grande que eso».
pero sé que nuestro hijo es especial y que llegó a nuestras vidas por una razón. Rosa asintió, recordando las palabras que Sebastián había dicho semanas atrás, que había venido a enseñar que el amor nunca muere, que solo cambia de forma. En su cuarto, Sebastián soñaba. Ya no eran los sueños intensos de lugares y personas de otra vida. Ahora soñaba con cosas simples: correr en el parque, jugar con otros niños, cantar para su familia. Pero en el centro de cada sueño siempre estaba la música, fluyendo como un río de amor que conectaba todo. A la mañana siguiente, Rosa encontró a Sebastián despierto antes del amanecer, sentado en la ventana de su cuarto, mirando el cielo que comenzaba a clarear. «¿Qué haces levantado tan temprano, mi amor?» «Estaba pensando en la gente que me escucha cantar, mami. Ayer en el parque, la señora que vendía paletas se puso a llorar cuando canté Amor Eterno. Pero no lloraba de tristeza, lloraba porque se acordó de su esposo que se fue al cielo». Rosa se sentó junto a su hijo y lo abrazó. «¿Y eso cómo te hace sentir?» «Feliz, mami, porque entiendo para qué sirve la música. No es solo para que suene bonito, es para que la gente sepa que no está sola, que alguien entiende lo que siente». En ese momento, Rosa comprendió completamente la magnitud de lo que había pasado en su vida. No importaba si Sebastián había sido Juan Gabriel en otra vida o si era algo más misterioso e inexplicable. Lo importante era que un alma dedicada al amor y la música había llegado a su familia, y a través de él seguía consolando corazones y recordando a la gente que los vínculos verdaderos nunca se rompen. Mientras el sol se alzaba sobre Ciudad Juárez, pintando el cielo de colores dorados que se reflejaban en las cuerdas de la guitarra que descansaba en el cuarto de Sebastián, Rosa supo que había sido testigo de uno de esos milagros que ocurren cuando el amor es tan grande que ni siquiera la muerte puede contenerlo. Y en algún lugar del cielo, doña Victoria Valadez sonreía, sabiendo que su hijo Alberto había cumplido su promesa: regresar para seguir cantándole al mundo sobre la eternidad del amor. Porque algunas voces son demasiado importantes para silenciarse para siempre, y algunas almas tienen misiones que trascienden una sola existencia. La historia de Sebastián Moreno, el niño que recordaba ser Juan Gabriel, nos recuerda que el amor verdadero nunca termina, solo se transforma, regresa y encuentra nuevas maneras de tocar los corazones que necesitan escuchar que no están solos en este mundo. Si esta historia te conmovió tanto como a nosotros, compártela con alguien que necesite recordar que los vínculos del amor son eternos. Déjanos en los comentarios si tú también has sentido la presencia de un ser querido que ya no está físicamente contigo. Y no olvides seguir nuestro canal, porque el mundo está lleno de historias extraordinarias que nos recuerdan que la realidad supera siempre a la ficción. Porque mientras haya amor en el mundo, habrá milagros esperando ser contados.